reunión en el día de hoy. La reunión ha sido preparada por la unidad de inmunología. El tema, en lo personal, me parece muy interesante. Conocer la inmunopatología, la inmunopatogenia del COVID, sin duda que es el camino para llegar a obtener las herramientas necesarias para prevenir y para tratar la enfermedad. El expositor será el doctor Benito González, médico jefe de la unidad de inmunología, con una presentación que ha titulado Una visión global de la inmunopatología del COVID-19. Doctor González, adelante. Gracias, doctores. Voy a estoy cargando la presentación. No sé si se ve bien ahí. Está perfecto, doctor. Bueno, como decía el doctor Carrasco, la unidad de inmunología ha querido presentar una visión bajo el punto de vista inmunológico de lo que es COVID-19 y que nos ha dejado bastantes inquietudes y por lo tanto hemos decidido hacer dos presentaciones. Una que voy a hacer yo hoy día, en donde he puesto como título una visión global de la inmunopatología del COVID-19, que es el título bastante ostentoso después de haber escuchado las presentaciones de distinguidos colegas como el doctor Torres, el doctor Banfi y los otros. Por lo tanto, la vara es bastante alta, pero quiero darles a conocer un poco la impresión que yo tengo del COVID-19. Y en ese sentido, esta primera presentación va a ser una visión global y vamos en septiembre a dejar una segunda exposición para ver algunos aspectos más clínicos y más terapéuticos de la enfermedad. La idea de esta presentación es darles a conocer a ustedes algunos aspectos de la patogenia relacionados con la acción de lo que el virus, probablemente tal, cuáles son las características del virus que es relevante para poder entender lo que es esta enfermedad. Y segundo, y es también relevante conocer lo que es la parte inmunológica de esta enfermedad. Y la parte inmunológica de esta enfermedad es muy curioso, se ha centrado fundamentalmente en lo que es la inmunidad innata, ¿no? A diferencia de muchas de las otras enfermedades y de patologías autoinmunes y patologías inflamatológicas, en fin, infecciosas, en que siempre se ha centrado la respuesta inmune adaptativa, es decir, lo que es anticuerpos y células T o B. En cambio, la inmunidad innata, entonces, como les digo, ha tomado una gran relevancia y eso es lo que quiero darles a conocer hoy día, tanto cuál es la relevancia que ha tenido la inmunidad innata en esta enfermedad, así como también cuáles los mecanismos que el virus utiliza para ejercer esta pandemia que estamos pasando en este momento. Disculpe, doctor. Doctora Glaser, por favor, ¿puede inactivar su cámara? Ahí sí, doctor, gracias. Bueno, algunos conceptos ya conocidos por ustedes. Ustedes recuerdan que los coronavirus son virus de ácido ribonucleico, de una cadena simple, que están cubiertos por una capa lipídica y que tienen la capacidad de infectar diversas especies de animales. Como ustedes ven, los coronavirus se pueden dividir en coronavirus de la familia alfa, de la familia de la familia beta, y los 7
tipos de coronavirus, uno tiene que recordarse que hay 4 de ellos que son absolutamente benignos para el ser humano y que, como ustedes saben, producen cuadros de resfriado y sin grandes patologías. Sin embargo, el SARS tiene, ¿cómo se llama?, su aparición por primera vez en 2005, en 1960 ya empieza el coronavirus, como saben los infectólogos, a presentarse a nivel clínico con resfriados corrientes. En 2003, perdón, en 1960, en 2003 se empieza a conocerse lo que fue el SARS-CoV-1, en 2002 y el 2003, digamos, por la epidemia, ¿no?, de esa época. Y le siguió entonces el año 2012, fue la epidemia del MERS, y hemos terminado en este momento con la pandemia que estamos en este momento cursando con el COVID-19. De esta manera que es un virus que está bastante conocido y que empieza la historia de esto a partir ya de diciembre del 2019, cuando se reportan los primeros casos. Si ustedes ven ya el seguimiento que ha ido ocurriendo en los últimos meses, ¿no?, en donde se logra aislar el virus y prácticamente empieza ya a declararse la pandemia por parte de los organismos internacionales, ¿no?, más o menos en enero de este año. De tal manera que empieza la epidemia en China, pero ya llevamos entonces en este momento más de 20 millones de personas infectadas, con 737.000 muertos de la semana pasada a nivel mundial. Lo cual hace plantearse qué pasa con estas características del virus que ha provocado tantas muertes y tantos contagios. Y lo que sabemos en este momento, y saben ustedes, que la transmisión de este virus ha sido a través, ¿no?, de un pasaje de virus que están en reservorios naturales, como son ¿cómo se llaman los murciélagos? Y de murciélagos se sabe que ha pasado al hombre y se ha ido transmitiendo de hombre a hombre. De tal manera que cuando se detectó por primera vez, se ve de que esto empieza en China, en lugares como lugares donde se comercializan estos animales, y por lo tanto China ha sido el protagónico de esta enfermedad. Lo que conocemos en este momento es que el virus se mantiene como reservorio en el murciélago, y de ahí ha pasado a distintos animales. Animales que estaban en incógnita todavía y que probablemente, ¿no?, este virus se ha transmitido a otros, como el pangolín, que sería el más representativo, y a partir del pangolín, que se consume en China, ha pasado al ser humano, y prácticamente también este virus puede transmitirse a animales, de tal manera que estamos frente a una enfermedad zoonótica, como saben los infectólogos. Y ustedes ven curiosamente que los animales que se infectan son fundamentalmente, por ejemplo, el hurón y el gato, que hacen una enfermedad en todo parecido al ser humano, gracias a que tienen características especiales a nivel de sus receptores de las células, que les permite entrar el virus a su organismo. Lo mismo pasa con el mono, pero que en el mono se refleja, digamos, una enfermedad parecida, pero más benigna, pero con características inmunológicas como linfopenia acentuada, muy semejante a lo que ocurre en el ser humano. Sin embargo, si ustedes ven, por ejemplo, el virus no logra producir la enfermedad en gatos o en otros animales, lo cual es un elemento positivo en cuanto a la transmisión de la enfermedad para el ser humano. En tanto, lo que ustedes recuerdan de las epidemias anteriores es interesante porque, ¿cómo se llama?, las epidemias que ocurrió con el SARS, como saben los infectólogos, se piensa que del murciélago pasó a animales como las civetas que se consumen en China, ¿no?, pero que gracias al, ¿cómo se llama?, al
control de esta epidemia con eliminación de estos animales o disminución del consumo, se ha logrado, digamos, controlar la enfermedad. No así tanto en el MERS, que ya lleva varios años en Arabia Saudita, en donde el contacto con los camellos, que sería el transportador del virus, vale decir, del murciélago al camello, el contacto se sigue manteniendo y por lo tanto siempre existe la posibilidad de que se empiecen a producir pequeños brotes con con este virus del MERS-CoV. Este es las civetas, que para nosotros son desconocidas, pero que se consumen mucho en China. De tal manera que cuando uno se pregunta dónde se origina el virus SARS-CoV-2, ¿no? Uno tiene que partir de la base de que el reservorio natural de este virus está en estas cavernas de los chinos, especialmente cavernas de Wuhan, y a partir de ahí tiene que ir hacia un transmisor, como saben todos ustedes, y ahí se han planteado varias hipótesis como que esto tiene que haber partido de una selección natural en animales, es decir, de que el virus tiene que ir a otro animal en donde pueda producirse ganancias, ¿no? En el sentido de que logre cambiar su genoma viral, que logre entonces así introducirse a la célula humana. Y esto es a través, ¿no?, de ese reservorio que pueden ser distintos, como les decía anteriormente, a diferencia de la otra teoría que dicen que podría haber un periodo prepandémico en donde el virus estaría en humanos, como se ha logrado demostrar, que el virus antes de aparecer a fines de diciembre ya estaba presente en algunos países. Sin embargo, entonces la idea es que el virus tiene que tener un periodo de pasajes a nivel durante mucho tiempo para que logre ir cambiando algunas características genéticas del virus que le permita entrar a la célula humana, y para eso entonces la proteína S, como lo vamos a ver después, es fundamental. Y eso ha ido ocurriendo con el tiempo, que se ha ido modificando esa proteína S que permita entrar a la célula, y por lo tanto, la teoría de que este virus pudiera haber sido manipulado en laboratorios de países extranjeros como en China es tremendamente muy poco posible. Es poco probable, porque tanto los estudios desde las modificaciones genéticas de este complejo que hay del receptor, ¿cómo se llama?, que necesita el virus para poder entrar, permite descartar entonces que haya sido manipulado en el laboratorio. Ahora es interesante porque si la teoría de la selección de la preadaptación del virus en otras cepas de animales, ¿no?, existe el riesgo potencial, por tanto que pueda resurgir en otros animales y de nuevo producir pandemias de este tipo. De tal manera que por lo menos la teoría de que este virus sea artificial uno tiene que descartarlo. Ustedes aquí les muestro que hay 7 virus que prácticamente ya hemos hablado. 4 de ellos son benignos para el ser humano. La gran mayoría no tienen, ¿cómo se llama?, la posibilidad de unirse al receptor de las células humanas. En cambio, de las 3 especies que producen la enfermedad en el ser humano, como son el SARS, el MERS, 2 de ellos, que son el SARS-1 y el SARS-2 o SARS-CoV-1 o SARS-CoV-2, reconocen como elemento fundamental para poder entrar a la célula humana al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. De tal manera de que las cepas que puedan reconocer a este receptor humano van a tener más la posibilidad de producir la enfermedad que los otros no virus. Ustedes ven la cantidad de virus de este tipo que tienen receptores que todavía no los conocemos. Las 3 epidemias han tenido algunas características diferentes.
llama la atención en cuanto a la primera epidemia de SARS-CoV. Como saben, los infectólogos, las tasas de mortalidad han sido distintas, especialmente en el caso del MERS, donde la mortalidad alcanzó al 34%, a diferencia de lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Que la mortalidad no está, ¿cómo se llama?, llegando, ustedes ven, entre un porcentaje promedio de 2,8%. Ustedes ven que, ¿cómo se llama?, que los intermediarios de la enfermedad son distintos. En el caso del SARS-CoV-1 así beta, en el caso actual, el pangolín probablemente es el elemento fundamental, el animal fundamental de la epidemia. En el caso de la epidemia que hubo previamente del año 2012, es un receptor totalmente distinto al enzima convertidora de la angiotensina, que es una dipeptidasa 4, ¿no? Y que por lo tanto probablemente eso le dio la posibilidad de producir una mortalidad mucho mayor. Bueno, ¿qué hemos conocido hasta la fecha? ¿Cuáles han sido los elementos fundamentales que quedan en la memoria de ustedes y de todos nosotros con respecto a lo que hemos vivido hasta el momento de esta epidemia? Por parte del virus, llama la atención la alta replicación viral con su gran contagiosidad. Afecta a muchos órganos, pero principalmente el alveolo pulmonar, provocando neumonía y insuficiencia respiratoria también muy, muy importante. Hemos aprendido que la estructura del virus tiene una característica especial que está dada entonces por varios elementos que permiten que el virus gane en cierta manera la pelea hacia el sistema inmune, como lo vamos a ver después. Y los elementos fundamentales es que también a las células que tengan receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 es por donde va a entrar el virus y va a provocar la enfermedad. Por parte del sistema inmune, como les decía anteriormente, llama la atención que el rol que le compete a la inmunidad innata, y es la primera barrera, como vamos a ver después, del sistema inmunológico, es fundamental para explicar lo que pasa con la enfermedad. Fuera de eso, curiosamente, tenemos una enfermedad, ¿no?, que produce una desregulación del sistema inmune tremendo, que lo lleva a desencadenar una respuesta inmunológica aberrante, que es tal responsable de las complicaciones graves de la enfermedad. Por lo tanto, es una de las enfermedades, curiosamente, que hemos tenido y que tenemos, en donde la respuesta inmunológica es prácticamente responsable en gran medida de las complicaciones que, ¿cómo se llama?, que produce la enfermedad. Este virus no es un virus citopático como es el virus de la influenza, sino que es un virus que se reproduce y activa el sistema inmunológico, y la respuesta inmunológica es la que va a producir en gran medida la sintomatología. De tal manera que esta respuesta aberrante va a ser considerada probablemente en la segunda charla que vamos a dar, la unidad de inmunología, en la segunda semana de septiembre. Bueno, veamos quién es el malo de la película. Ustedes saben, y ya lo han escuchado varias veces, de que este es un virus de ácido ribonucleico que está formado por 4 proteínas estructurales, como es la proteína S, que en este momento tiene una gran importancia porque todas las vacunas se dirigen hacia producir anticuerpos contra esta proteína S, que es la espícula, ¿no?, que le da el aspecto morfológico al virus. Después está la envoltura. Después tenemos la nucleocápsida que envuelve al ácido ribonucleico y la membrana del virus. Estas son las 4 proteínas estructurales. Cuando uno se va al genoma viral, se encuentra con el hecho de que está compuesto el genoma viral por 1/3 de genes que están ubicados en esta zona que yo se los muestro, que son las que están produciendo las 4 proteínas estructurales, como es la proteína S,
que le permite unirse al receptor de la célula, la proteína M, que está acá, que mantiene la estructura viral. La proteína E es tremendamente importante para el ensamblaje y liberación del virus, y la proteína N, que forma parte de la nucleocápside. Estas 4 proteínas son las proteínas estructurales que están codificadas por este sector del genoma viral, que los ven ustedes acá. Pero voy a ir ahora a las 3/4 partes del resto del genoma viral, donde tiene una función tremendamente relevante para explicarse lo que ocurre con la enfermedad. Porque en esta parte del sector del genoma viral se producen poliproteínas que van a tener la capacidad de replicar y de ayudar a la duplicación del virus de RNA en unidades más pequeñas. De tal manera que tengan presente estas poliproteínas, que a su vez se dividen en poliproteínas como las que yo les estoy mostrando en verde aquí, y que a su vez van a producir 11 proteínas más pequeñas que van a ser las que van a interactuar dentro de las células y que nos van a producir una desregulación de la célula inmunológica y que va a llevar a una catástrofe inmunológica. Por lo tanto, estas 16 proteínas, que están producidas por el genoma, en el genoma viral, van a ser las que van a regular dentro de las células una serie de funciones que nos van a permitir, digamos, explicarnos qué es lo que sucede con esta enfermedad. Ustedes ven que las 16 proteínas como la NCPU, ¿no? En fin, todas las que les muestro aquí, que cuesta ver, son las que le permiten replicarse, por ejemplo, al virus dentro de la célula, son las que van a tener interacción con estructuras de la célula que nos van a inactivar probablemente a la célula. De tal manera que ustedes aquí lo pasa, la diapositiva es exactamente igual. Las proteínas no estructurales que son producidas por el genoma viral, ¿no? Se dividen en proteínas más grandes que después se van subdividiendo en proteínas más pequeñas, y ustedes ven cómo proteínas más pequeñas tienen una acción importantísima sobre, ¿no? Interfiriendo el interferón, produciendo una serie de alteraciones metabólicas, proteolisis de esas proteínas. Esta proteína, esta no estructural, tiene una acción importantísima sobre la replicación interna del virus y la transcripción del virus. Otra proteína nuevamente sobre la replicación, y por lo tanto estamos en presencia de un virus que tiene un genoma viral apto para inactivar al sistema inmunológico a través de las proteínas no estructurales. De tal manera de que eso es relevante saber de que este es un virus que ha tenido, digamos, la propiedad de sintetizar en genes o mantener genes que les permite entonces tener una gran posibilidad de hacer una serie de actividades sobre la célula. El segundo elemento relevante es la importancia que tienen los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2 como receptor para que pueda entrar el virus y en gran medida provocar lo que hemos visto como daño pulmonar intenso y mortalidad por estas complicaciones. El virus entra a través de la vía respiratoria alta, entra a los alvéolos pulmonares, en donde toma contacto con la enzima convertidora angiotensina 2, ¿no? Y va a entrar por ahí a través de otra proteasa que tiene la membrana de la célula, que facilita al activarse, digamos, que estos virus puedan entrar a través de esta enzima convertidora de angiotensina 2 hacia las células, ¿no? Y de tal manera que en gran medida mucho de la patología está dada por lo que ocurre con la enzima angiotensina 2. ¿Qué ocurre con ella? Ocurre, por ejemplo,
y que nos permite explicar por qué ocurre una enfermedad más grave y una enfermedad menos grave, por ejemplo, en los jóvenes versus el adulto mayor, en donde en los jóvenes se ha visto que la densidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina es mucho menor, tiene una mayor capacidad de sintetizarse y de regenerarse, y esto es un elemento muy importante. El joven tiene, o el niño pequeño tiene la capacidad de regenerar rápidamente el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, por lo cual el daño no es tan importante, y mayor eliminación viral. En cambio, el adulto mayor tiene una mayor capacidad de tener estos receptores porque se van perdiendo con la edad, tiene mayor comorbilidades, menor capacidad para eliminar el virus y por tanto especialmente menor capacidad de regeneración del receptor. De tal manera que cuando uno ve qué sucede entre lo que pasa en el joven versus lo que pasa, como vamos a ver, en el anciano, ¿no? El joven puede eliminar más rápido el virus, no se produce un daño funcional del receptor de la angiotensina 2, por lo cual van a haber pocos síntomas. A diferencia del anciano o de la persona mayor, en que el virus no logra ser eliminado rápidamente, por lo cual se produce un déficit importantísimo del receptor de angiotensina 2, con destrucción de los alvéolos pulmonares, activación del sistema inmunológico, por lo cual prácticamente se le dan todas las posibilidades para que el virus pueda entrar fácilmente a la célula. Pero ahora bien, hay otro elemento importante de la acción de la enzima de angiotensina 2, porque esta acción de la enzima convertidora 2 produce una activación del sistema de bradykinin que conduce a un daño pulmonar, especialmente edema y obstrucción vascular, y además se sabe que la angiotensina 2 se une al receptor tipo 1 que produce vasoconstricción e inflamación. Y por lo tanto, es importantísimo la acción que tiene esta activación del sistema de enzima convertidora de angiotensina para explicarse lo que ocurre a nivel del endotelio pulmonar, en donde el endotelio no se produce tanto un daño por efecto del virus que entra, que produce una inflamación, así como el daño que provoca esta estimulación de la angiotensina 2, llevándolo a vasoconstricción y a disrupción vascular. Estos receptores de la angiotensina 2, ¿no? Como ustedes saben, están dispersos en todo el organismo, y ustedes ven cómo a nivel intestinal es donde mayor está expresado este virus, ¿no? A nivel de otros órganos, están también prácticamente en todas partes. En el cerebro se ha encontrado que está ubicado solamente en los vasos sanguíneos, ¿no? En los pulmones, como ustedes ven, hay una gran expresión, especialmente en los fumadores, ¿no? En donde se puede producir un daño mayor con aumento de enzimas y con aumento de la CRP. En los riñones, ¿no? Hay también una gran expresión de receptores de angiotensina 2, ¿no? Y se produce un daño, o puede producirse un daño pulmonar, ¿no? Así como en otras partes, como en el hígado, solamente afecta no afecta al parénquima hepático probablemente tal, y además en el pulmón y en el corazón, ustedes ven que hay un incremento en pacientes con falla cardíaca previa, y eso hace entonces que los pacientes puedan tener complicaciones mucho más severas. Por lo tanto, estos receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 cumplen una función reguladora de la bradykinin, por lo que su daño por el virus provoca como les decía anteriormente, una disrupción vascular y un angioedema. Bueno, el virus entra, y esto es importante tenerlo presente, porque entra a través del receptor. El virus se libera, digamos, de una cápsula para entrar al citoplasma,
utiliza las membranas de la célula humana para empezar a replicarse en unidades más pequeñas y a su vez empieza a replicar sus proteínas, de tal manera de que es interesante cómo entra el virus a la célula, puesto que lo que hace es que trata de esquivar el sistema inmunológico a través de unidades más pequeñas de ácido ribonucleico y a su vez de una gran cantidad de proteínas, ¿no?, que van a ir a migrar hacia las estructuras como son el sistema retículo endotelial, donde forman y utilizan las membranas de las células, ¿no?, que están invadiendo, para dentro de esas membranas, ¿no?, formar vesículas donde se van a reproducir y nuevamente entonces logran salir de la célula. Y esto es un sistema tremendamente interesante porque en el fondo es como tratar de disminuir evadir al sistema inmunológico o a las células a través de disfrazarse en pequeñas unidades que se van a dispersar hacia tanto el sistema reticular endotelial como hacia otras estructuras, utilizar las membranas de la propia célula para formar vesículas y así escabullirse y no ser reconocida por parte de la célula. Aquí mismo ustedes ven lo mismo, en donde el virus está entrando, ¿no?, se envuelve en membranas, después libera el ácido ribonucleico, empieza a formar, ¿no?, estructuras de ácido ribonucleico más pequeños y a su vez empieza a producir y reproducir proteínas, por lo cual se van a ir después prácticamente hacia el sistema retículo endotelial, como les decía anteriormente, ocupan, ¿no?, todo lo que es la estructura que tiene esta célula para formar, ¿no?, vesículas en donde se van a reproducir y se van a ensamblar con el resto de las otras proteínas que llegan a esta vesícula y para ser liberadas. Y por lo tanto, ustedes ven que estamos en presencia de un virus que diríamos altamente inteligente, porque prácticamente se disfraza para poder entrar a la célula invasora. Y por tanto, las conclusiones que uno puede sacar con esto es que el virus utiliza como puerta de entrada, como les decía, ciertos receptores como la enzima convertidora de la angiotensina, y una alta capacidad de replicación y una alta capacidad de evadir a la respuesta inmune, la posibilidad de utilizar membranas propias de las células huéspedes le permite formar vesículas donde anida el ácido ribonucleico sin ser visto por el agente extraño, su capacidad de sintetizar proteínas, y tal vez esto es lo más relevante, las proteínas no estructurales le va a posibilitar, ¿no?, al virus bloquear la síntesis de interferón, por lo cual se transforma en un agente altamente contagioso y prácticamente se reproduce antes que aparezcan los síntomas, ¿no?, de la sintomatología clínica. Por lo tanto, veamos ahora cómo responde el sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a responder fundamentalmente con la inmunidad innata, que es la primera barrera con que pone, digamos, el organismo para tratar de destruir un agente agresor. El virus entra, ¿no?, a los epitelios y a los monocitos y macrófagos, que son los primeros células que van a ser atacadas por el virus, ¿no? Y lo que ocurre aquí va a ser lo que va a producirse después en la enfermedad. Lo que ocurre dentro del macrófago y del monocito, que es muy relevante porque ustedes saben que estas células reconocen a todo agente extraño, va a producir estas células, ¿no?, como en primera instancia, la idea es producir interferón para que sensibilice a células como las natural killer para que ayude a destruir virus, pero además a través de interferón y interleuquina 12 le va a dar la señal al resto del sistema inmunológico adaptativo para que las células T y las células B no empiecen a funcionar produciendo los distintos anticuerpos que van a terminar a destruir el virus si se producen en buena cantidad
y a su vez las células CD8 y CD4 también van a cooperar en destruir a las células no epiteliales y macrófagos que están siendo infectados. La característica que tiene la enfermedad es que todo en la batalla contra el virus se produce a nivel prácticamente en gran medida en la inmunidad innata. Y de ahí es donde, digamos, para nosotros los inmunólogos nos produce un asombro porque se produce prácticamente un bloqueo de todas estas señales que van a llegar a la inmunidad adaptativa para que vayan a ayudar a destruir, digamos, a la célula que está infectada. Y esto es muy relevante porque son pocas las enfermedades que producen este bloqueo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que entrar a analizar un poco lo que es la inmunidad innata. Y para que ustedes entiendan, la inmunidad innata está dado por los macrófagos que reconocen a cualquier agente agresor. Pero lo interesante que ustedes tienen que tener presente es que, ¿cómo se llama? Que estas células que reconocen, no de inmunidad innata, lo hacen porque tienen 3 sensores o 4 sensores. Tienen verdaderos radares que van a reconocer a cualquier agente viral que va a entrar a la célula, así como también a otros patógenos. Pero en el caso de los ácidos ribonucleicos, van a estar dados por 3 sensores que son muy, muy importantes. Los receptores TOL, que reconocen al virus de ácido ribonucleico que entra y que se trata de integrar a en estructuras de membrana, el receptor TOL lo va a reconocer, ¿no? Y va a tratar de inactivarlo. Si por el contrario el virus entra a través de otras fuentes y queda en el citoplasma, va a actuar un receptor que nosotros llamamos receptores RIP, ¿no? Y finalmente tenemos un tercer receptor o sensor que se llama ONOT, que tiene mucha importancia en lo que sucede cuando cuando el virus ha logrado sobrepasar, ¿no? Todos los mecanismos de defensa dados por los receptores TOR y los receptores RIC entran en funcionamiento los receptores NOT para destruir a la célula y evitar que así la célula siga propagando el virus. Ahora bien, el concepto que ustedes tienen que tener es que cuando actúan estos receptores para destruir al virus, ¿no? La esencia fundamental de la activación de estos receptores es la producción de interferón, los interferón 1 e interferón 3. Aquí está la clave de la destrucción del virus del SARS-CoV-2. En la medida que se produzca esta respuesta de interferón, vamos a tener una evolución mucho más normal, ¿no? Que el paciente que no produzca interferón. Además del interferón, después de la estimulación de esto, se puede producir también junto con el interferón, como lo vamos a ver después, citoquinas que son proinflamatorias que también ayudan inicialmente al reconocimiento viral, pero que en etapas más tardías podrían ser perjudiciales para la célula humana. De tal manera que ustedes ven aquí lo mismo, en donde el virus está entrando por estructuras que tiene el citosol, que son de membrana, entró el virus, es reconocido por los receptores TOL3 y receptores 7 y 8, ¿no? Que van a dar la señal hacia el núcleo para que induzca la generación de, de interferón, y a su vez, si entra por otras estructuras, no pasa exactamente lo mismo. Y ustedes ven cómo la célula, ¿no? A través del reconocimiento por parte de esta estructura de los receptores TOL, van a generar, ¿no?, señales que van a ir a genes que inducen la producción de interferón, por lo cual se produce un estado antiviral que es lo más esencial para controlar la enfermedad. Pero también hay en gran medida, una cierta estimulación de otros actores, como es el factor nuclear kappa beta, que va a producir las citoquinas
que ustedes han escuchado, como son citoquinas, interleuquina 1, que producen una gran inflamación, pero a su vez ayudan también a la inmunidad adaptativa. El equilibrio que hay entre la producción de interferón o la producción de la citoquina es elemento clave para tener una respuesta inmunológica aceptable. Ustedes ven lo mismo en esta diapositiva, pero lo importante es que les muestro cómo los virus, especialmente el SARS-CoV-2, tienen la propiedad, y esta es la clave de entender la enfermedad del COVID-2. El virus tiene en ese genoma, que yo les mostraba, de genes no estructurales, la capacidad de producir proteínas que van a inactivar a distintos niveles, ¿cómo se llama? El desencadenamiento de la síntesis de interferón. Ustedes ven aquí que tanto estos virus producen inactivación a nivel de los sensores receptor, aquí del receptor RIG, y después les voy a mostrar el receptor NOT. Una vez que la célula ha logrado producir una estimulación aceptable y no ser atacada por estas proteínas del virus, lo que hace es dos cosas. Uno, el interferón liberado nuevamente vuelve a las células para seguir diciéndole que sigue produciendo interferón, pero además libera el interferón hacia el resto de las células que están a su alrededor para que se induzca una serie de estimulación hacia genes no inductores de interferón, por lo cual se crea un ambiente de interferón en todas las células para que no sean infectadas. Y ustedes ven aquí cómo la célula se trata de evadir del sistema inmunológico a través de la formación de vesículas, y es uno de los mecanismos fundamentales para, ¿cómo se llama?, eliminar. El SARS-CoV entonces induce una inhibición del eje de interferón semejante a las inmunodeficiencias primarias. Y esto es interesante porque en los últimos años, ¿no? Bueno, esta es la tercera, quería mostrarle el tercer, ¿cómo se llama?, receptor, que es fundamental, que explica mucho también lo que pasa con la enfermedad. Cuando los receptores anteriores fallan, entra en funcionamiento el receptor NOT, que es cuando ya el virus ha logrado prácticamente entrar a la célula, inactivar todos los mecanismos que tiene la célula, y lo que hace la célula entonces es activar su sistema de receptores NOT para destruir la célula y así activar a través de caspasa 1, ¿no? Prácticamente destruir estas células que liberan distintas estructuras de daño, que son los NAP, por lo cual se activa el sistema inmunológico produciendo una respuesta aberrante de citoquina, que es prácticamente la productora de las complicaciones pulmonares. Pero lo interesante que bueno, aquí mismo les muestro la evasión de cómo inactiva el virus al RIG1 y a las TOR receptors, que está aquí, y ya le explicaba que también lo inactiva a nivel periférico, donde entra, ¿no?, el interferón a las otras células, también logra inactivar en cierta medida la entrada de interferón. De tal manera que el efecto del interferón es el efecto antiviral, es por intermedio de la inducción de miles de genes inductores de síntesis de interferón. Y esta es la clave, digamos, de por qué se produce una buena evolución y una mala evolución. Se induce un ambiente de estimulación del medio celular, ¿no? Pero desgraciadamente estos virus, como les decía anteriormente, logran bloquear gran parte de la inmunidad de la célula. Pero lo interesante es que fíjense ustedes de que este bloqueo de ciertas estructuras de los sensores de las células inmunológicas, en los últimos 2 años hemos encontrado nuevas inmunodeficiencias que justamente hay mutaciones en estas estructuras que son las mismas que utiliza prácticamente, ¿cómo se llama?, el virus.
ustedes ven que la mutación del genes, por ejemplo, IRF9, induce, ¿no?, complicaciones o susceptibilidad al virus de la influenza. ¿No? La mutación de interferón NAR1 produce una respuesta hacia las vacunas del sarampión, papel rubiola, NR, llevando a alteraciones, digamos, o respuestas un poco más malas con respecto, digamos, a su eficacia, ¿no? Otras mutaciones que facilitan las encefalitis herpéticas, ¿no? Y otras mutaciones, ¿cómo se llama? La varicela zoster. Y esto es interesante porque en el fondo esta inmunodeficiencia es exactamente lo que está haciendo el virus, inactivando los elementos estructurales más fundamentales que tiene la célula. Y por lo tanto lleva, ¿no?, a prácticamente a inducir lo que nosotros vemos como nuevas inmunodeficiencias y un estado de inmunodeficiencia en esas células que es tremendamente semejante a lo que son por mutaciones genéticas de nacimiento. No voy a echar mucho en esto por el tiempo. Lo que quiero dejarles sí es que para explicarse lo que ocurre con la enfermedad, es que los enfermos que hacen enfermedad moderada son los que inician, cuando empieza el virus a entrar, una respuesta inmediata de interferón. Los que producen esta respuesta inmediata de interferón son aquellos que van a empezar a eliminar el virus rápidamente y la enfermedad va a tomar un curso tremendamente más benigno en comparación a aquellos pacientes que son o que van a hacer la enfermedad grave, que son pacientes que tienen una carga inicial viral, pero que no logran montar una respuesta de interferón rápida, por lo cual gana, ¿no?, el virus, ¿no?, en gran medida la batalla al producir una gran inflamación, ¿no?, de citoquinas inmunológicas que producen el daño en los distintos órganos. De tal manera que este tipo de respuesta inicial precoz de interferón es fundamental para explicarse cuáles van a ser los pacientes que van a hacer una evolución buena o hacer una evolución regular. De tal manera que los pacientes que hacen una enfermedad relativamente simple son aquellos que producen gran cantidad, ¿no?, de interferón asociada a quimoquinas de la inmunidad innata, ¿no?, que son sustancias proinflamatorias, pero que en cantidades aceptables, ¿no?, hay mayor cantidad de interferón versus las quimoquinas, a diferencia del paciente que hace una enfermedad severa, que son los que no logran producir una gran cantidad de interferón inicial y que sí producen citoquinas en gran cantidad asociadas a quimoquinas, que son las que provocan entonces las grandes complicaciones, ¿no?, de esta enfermedad. En tanto, la respuesta adaptativa se caracteriza por disminución casi de todo el sistema inmunológico, disminución de poblaciones CD8, CD4, ¿no?, gran cantidad de células que están, digamos, disminuidas, pero están tremendamente activadas, ¿no?, y con gran producción de citoquinas que son probablemente muy proinflamatorias y que explican un poco lo que ustedes conocen como complicaciones pulmonares que se ha dado tanto por estas citoquinas en los distintos órganos. En resumen, la evolución de la enfermedad depende del tipo de respuesta de inmunidad innata en su capacidad de producir interferón precoz. Los que producen interferón precoz, como son estos pacientes, ¿no?, hay una gran cantidad de interferón, ¿no?, una respuesta inflamatoria de monocitos y macrófagos relativamente aceptable, no intensa, y citoquinas no tampoco intensa, con lo cual se mantiene el epitelio, se reduce el daño vascular que produce el daño pulmonar, ¿no?, y hay una respuesta, ¿no?, posterior óptima de respuesta de anticuerpos y de células T, por lo cual se produce la inmunidad protectiva, ¿no?, y el paciente hace una vida normal. A diferencia del paciente que, ¿cómo se llama?, que hace una respuesta
mala y con complicaciones grandes, en donde hay una gran replicación viral debido a un retardo en la respuesta de interferón, gran respuesta de monocitos y macrófagos y neutrófilos que infiltran, ¿no?, al órgano que está siendo atacado, con grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, lo que lleva a un daño epitelial, lleva a un incremento de la vasculatura, ¿no?, con pasaje de un edema a nivel de los órganos, como en el pulmón, una respuesta subóptima tanto de anticuerpos como de células T en la inmunidad adaptativa, con lo cual lleva entonces a la enfermedad de síndrome de dificultad respiratoria agudo y todas las otras complicaciones que ustedes conocen y muerte de pacientes. De tal manera de que eso es lo que en cierta medida conocemos. Las grandes interrogantes que nos deja el COVID-19 son tremendas. Mujeres que tienen más tendencia a ser más resistentes que los hombres, generación de anticuerpos que les dará una inmunidad o no dejará inmunidad, posibilidad que otros coronavirus no patógenos muten y tengamos nuevas pandemias. No conocemos aún la respuesta inmunológica completa porque estamos extrapolando lo que ocurrió con el SARS-CoV-1 y por tanto permítanme darles unas 2 o 3 inquietudes, ¿no?, que surgen como pediatra. Uno, porque el niño hace cuadros mucho más leves que el adulto. Sabemos que tiene menos comorbilidades que en el adulto. Hay menos cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. La respuesta tipo TH2, ¿no?, que es poco inflamatoria. Es decir, esto es una cosa importante que vemos en el niño. Y la influencia que tiene una serie en la inmunidad innata de vacunas que pudieran modificar la inmunidad innata. Y esto es interesante, porque si nosotros pensamos de que el niño tiene una respuesta inmunológica que nosotros llamamos de tipo TH2, ¿no?, y que se caracteriza por la formación, digamos, de citoquinas poco inflamatorias, a diferencia de las TH1, que producen citoquinas tipo, ¿cómo se llama?, muy inflamatoria. Ustedes ven que el de recién nacido hasta los primeros años de vida, la respuesta es fundamentalmente de tipo TH2, y a medida que va creciendo, ¿no?, el paciente va cambiando a TH1. Lo importante es que si uno tiene una respuesta TH2 en los primeros años, esto es lo que ocurre con el paciente alérgico, que mantiene esta respuesta TH2 poco inflamatoria. Uno se hace la pregunta, bueno, si uno tiene una respuesta en los niños de tipo TH2 poco inflamatoria, las patologías asociadas, como son las patologías alérgicas y asmáticas, deberían ser menores entonces en el paciente con el COVID-19. Y efectivamente, si uno analiza, y esto va para un chico de Astorga, ¿no?, si uno analiza lo que pasa con el COVID-19 y el asma, se ha encontrado que los pacientes asmáticos presentan menos incidencia de COVID-19. Respuesta TH2 induciría un aumento de los receptores enzima convertidora, y también tendría las citoquinas de tipo TH2 un efecto antiinflamatorio. Y lo otro que se ha descrito, digamos, ustedes ven que la incidencia de asma en las distintas publicaciones de casos con COVID-19 son bajísimas, de tal manera de que lo que se ha visto, que se considera que no constituye un factor de riesgo, que tendría algunas características para responder mejor al virus. Se ha demostrado, por ejemplo, que los eosinófilos tendrían una acción antiviral. El sujeto alérgico presenta menos receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Y fíjense ustedes, algunos estudios han demostrado que los inhaladores, como la budesonida, inhiben cepas de coronavirus, como está puesto en esta diapositiva, en donde hay publicaciones en que estos fármacos podrían inhibir un poco la acción, ¿cómo se llama?, de este virus. Lo otro interesante ha sido que países que han relacionado la incidencia de las complicaciones, ¿no?, y de la incidencia de esta enfermedad por los esquemas de vacunación, especialmente con la vacuna BCG. Ustedes ven que la vacuna en países que tienen vacuna no vacunados, como toda esta serie de países,
la incidencia y la mortalidad es tremendamente distinta, ¿no?, a los países que tienen la vacuna BCG. Y esto es interesante porque en el fondo lo que se ha visto es que la vacuna BCG podría, ¿no?, producir también una disminución o un efecto también, no solamente contra el bacilo BCG, sino que contra otros agentes virales, como es virus de sincicial respiratorio, disminuiría la posibilidad de complicaciones de la influenza en algunos niños, y de tal manera de que hay una relación de decir, bueno, esta vacuna produce un efecto contra el bacilo tuberculoso, pero también tiene una acción antiviral. Y esto es un estudio que nosotros iniciamos en la década del 90 en más de 6 publicaciones, ¿no?, en nuestro laboratorio de inmunología de Carlos Maquena, en donde nos publicamos y llegamos a la conclusión de que el efecto que tenía, ¿cómo se llama?, la vacuna BCG, era fundamentalmente sobre los monocitos. Y lo que se sabe hoy por hoy es que los monocitos son, ¿no?, el elemento fundamental, ¿no?, de producir una inmunidad innata que no solamente actúa sobre la TBC, sino que produce una memoria especial que se llama memoria inmunológica, que en inglés se ha llamado, ¿no?, no tiene una traducción exacta, pero lo que la explicación de por qué tendría un espectro mucho más amplio es que el monocito recibe efectos de cambios epigenéticos con el correr del tiempo que aumentan ¿cómo se llama?, que la cromatina pueda extenderse o contraerse. En la medida que la cromatina de los monocitos se extienden, ¿no?, empiezan a producirse respuestas más eficientes contra otros virus. Disculpe, doctor, estamos en la hora de término de la reunión. Me quedan 2 minutos. ¿Puedo terminar con los 2 minutos? Por supuesto. Explicar también por qué las mujeres presentan menos complicaciones infecciosas y menos mortalidad que el hombre. Probablemente la gran explicación es que hay menos comorbilidades, ¿no? Pero lo más importante es que hay un efecto, digamos, tienen menos carga viral por aumento del CD4. Tenemos algunas explicaciones que hay altos niveles de receptores TOR8 en las mujeres que aumentan el reconocimiento viral y aumento también de los niveles de TOR7 y favorece la síntesis de interferón. Ustedes ven entonces aquí la diferencia entre el hombre y la mujer, que hay más complicaciones como ingreso a otitis, y probablemente también se debe a un efecto de la progesterona que facilita que los andrógenos aumenten la expresión de receptores de angiotensina 2. Y finalmente, para terminar, el paciente que tiene, el paciente mayor, se explica que tiene mayor complicaciones por un perfil inmunológico especial. Estos pacientes mantienen, durante toda la vida, uno mantiene un cierto grado de disminución del sistema inmunológico, lo que se ha llamado la senescencia inmunológica, lo que permite que se mantenga una inflamación permanente mínima en un paciente senescente, y esto debido a un incremento en el número de células de memoria que resulta en un aumento de citoquina, que ¿cómo se llama?, que es la explicación por la cual fuera de la comorbilidad que tiene el anciano, explica por qué tiene mayor complicaciones, ¿cómo se llama?, de la enfermedad. De tal manera que termino como un comentario final diciendo que la pandemia del COVID-19 representa una pelea por la supremacía del virus y los mecanismos de inmunidad innata. En la medida que el virus nos inhiba el interferón alfa, el interferón 1 y 3, tenemos en gran medida la batalla perdida. En cambio, si producimos inicialmente una gran cantidad de interferón por parte de las células de inmunidad innata, podremos ganar la pelea del COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Una excelente presentación. Lamentablemente el tiempo nos ha pillado un poco,
Nos quedan muchas preguntas, sin duda. Yo voy a dar paso a solamente una para cerrar la reunión. El doctor Banfi pregunta: ¿cuáles biomarcadores actuales, a su juicio, podrían ser predictores de la evolución del COVID en las primeras etapas de la evolución clínica? Bueno, hay varios, como sabe el doctor Banfi, biomarcadores, digamos, la cantidad de neutrófilos inicial, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de citoquinas que pudiera, el paciente que va a tener una evolución muy desfavorable, van a tener una gran cantidad de citoquinas, interleuquina 1, especialmente dentro de la linfopenia, que es muy relevante. Es decir, los grandes predictores iniciales es la razón que hay entre neutrófilos y linfocitos. La linfopenia acentuada inicial es un indicador de mal pronóstico para la enfermedad debido a que hay una disminución tanto por efecto del virus, ¿no?, como de la inmunidad innata, en el sentido que se bloquea, digamos, la expresión de todas las poblaciones que yo les mostraba anteriormente, los CD3, CD4, CD8, que no alcanzan a llegar en forma rápida a ayudar a la inmunidad innata a destruir el virus, de tal manera que para nosotros los elementos básicos para decir, primero, en un paciente que está empezando la enfermedad, la presencia de una linfopenia acentuada y neutrófilos elevados no permiten predecir una enfermedad de mal pronóstico, para no decir otros biomarcadores que no los tenemos a mano en la práctica clínica diaria. Bien, excelente, doctora. Hay muchas felicitaciones en el chat. Nuevamente agradecer su excelente presentación. Muchas gracias. Gracias a todos los que se unieron hoy día con nosotros. Hasta la Gracias. próxima.